Vamos ahora con el siguiente punto que dice lo siguiente, ¿no? Vamos a tener nosotros una función que va a ir de R2 en R, que es un campo de clase C1. Cuando dice que f es de clase C1 quiere decir que tiene derivadas primeras parciales continuas, ¿ok? Son funciones continuas en todo el dominio de esa función. O sea, por lo menos hasta ahora no está hablando de puntos que no estén incluidos dentro de esa clasificación. Vamos a tener una función g, que es de dos variables, en este caso, que es una función de g en función de u y de b, que se define como la variable u por f, o sea, nuestra función original, pero compuesta con u y con 2u por b. ¿Sí? Que es una composición media extraña, pero está bien, ¿no? Hasta ahora se entiende que g en este caso también es una función que va de R2 en R, ¿sí? Y de hecho, fíjense que va de R2 en R porque nosotros esta imagen de f, de u y de b, puede tranquilamente tener dos variables. Puede tener una sola, puede tener dos, pero lo ideal es que tenga dos como está definida acá. Nosotros sabemos que el polinomio de Taylor, fíjense la nomenclatura, polinomio de Taylor de grado 1, primer orden, ¿de qué función? De f y en qué punto. En este caso es en el 1, 2, ¿sí? O sea, el polinomio de este grado, ¿sí? O sea, hasta primer orden, de esta función, este punto, está definido de la siguiente forma. Fíjense, como 2x más 3 medios de y menos 4. ¿Ok? Bueno, dicho esto, la idea es encontrar una ecuación para la recta tangente al conjunto de nivel 1 de g en el punto 1, 1. Entonces, nosotros tenemos que encontrar una recta que sea tangente a la función g en el punto 1, 1, pero no solamente a la función g, sino al conjunto de nivel 1 de g. Es decir, conjunto de nivel 1 quiere decir que nosotros estamos hablando del dominio de la función, sí, que el dominio de la función valga 1. ¿Ok? Es decir, nosotros imagínense lo siguiente. Si lo graficamos en tres dimensiones, nosotros vamos a tener, por ejemplo, esto sería el u y esto sería el b, ¿no? Y acá finalmente tenemos las imágenes que están perpendiculares a la hoja. Entonces, si es el conjunto de nivel 1, quiere decir que la imagen que está hacia arriba va a valer 1 y hay que ver qué forma tiene esa figura, ¿correcto? Entonces, pero acá está hablando del punto 1, 1. Y fíjense que acá en realidad esto es parte de una composición, porque ¿qué es lo que ocurre acá? Nosotros vamos a tenemos que entender un poco qué es lo que ocurre con cada función acá. Fíjense, vamos a tratar de hablar esto, sobre todo cuando hay composición de funciones, conviene y son ejercicios útiles para entender un poco la lógica que hay atrás de cómo está armada esa composición. Esto estrictamente no es una composición por el hecho de que g, por ejemplo, si ustedes miran la fórmula, es la variable u, que es externa, que es nueva, multiplicada por la función f compuesta con otra cosa. Igual ya les digo, no hay que hacerse demasiado problema con esto porque la idea acá es tratar de entender un poco primero los puntos y después ver si qué derivadas parciales necesitamos en cada caso. Entonces, por ejemplo, fíjense lo siguiente, ¿no? Yo primero ingreso el número 1, 1, que es la base de todo esto. ¿Dónde lo voy a ingresar? Lo voy a ingresar en una función, esta función u y 2u por b le puedo poner otro nombre, vamos a llamarle h, por ejemplo. H va a ser una función que va a ir de R2 en R2. Yo voy a tomar ese 1, 1 y la cuenta, esa h en función de u y de b, ¿qué cuenta hace? Básicamente, a la primera variable la deja tal cual y a la segunda multiplica por 2 las dos variables de entrada. Entonces, ¿cómo hace esto? Yo cuando ingreso el 1 a 1, ¿qué estoy haciendo? Es el h de 1 a 1 lo que va a salir. Entonces, h de 1 a 1, fíjense en la cuenta. 1, 2 por 1, 2 por 1, 2. Entonces sale el número 1, 2. Eso después lo meto en la función f, ¿sí? Que la función f lo que me va a dar es el punto 1, me va a dar f de evaluado en 1, 2, ¿sí? Y luego eso lo meto en otra función, que en este caso va a ser g, que g, ¿qué es lo que va a hacer? Va a multiplicar u por la imagen de esa función, de esa composición que tuve antes. Entonces, g de 1, 1, que es lo original, ¿cómo me va a quedar? Como 1 por la imagen de 1, 2. O sea, g de 1, 1 me va a quedar como la imagen de 1, 2. Esto es como primer dato, ¿no? De lo que está ocurriendo acá. Después, por otro lado, me piden la recta tangente a un conjunto de nivel de este estilo. ¿Sí? O sea, yo tendría que tener, por ejemplo, en ese caso, lo siguiente. Si yo estoy pensando
la recta tangente a un conjunto. Supongamos que el conjunto va a venir de la siguiente forma, ¿no? O sea, el conjunto, yo hago la intersección con la variable vertical que sería, digamos, el plano constante 1. Y yo si proyecto esa curva, va a ocurrir lo siguiente. Supongamos el punto 1, 1 está acá, ¿no? A nivel gráfico. Este es el punto 1, 1. Yo tengo la curva que pasa por ese lado, ¿no? Entonces, en esta curva, yo lo que tengo es que G vale 1, que sería la curva, como dice el enunciado, ¿no? Que es el conjunto de nivel 1 de esa función G. Hasta ahí no hay problema. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando uno dice la recta tangente, ¿qué elementos tiene esa recta tangente? Bueno, si es una recta tangente va a tener una forma de este estilo, ¿no? O sea, esta sería la L tangente. La L tangente a G igual a 1 en este punto que es el 1, 1. Esa sería la estructura. Pero fíjense, nosotros en realidad, por ejemplo, digamos, podemos tener varias maneras de resolver esto. Podemos, por ejemplo, parametrizar la curva y decir, bueno, sacar el vector que sea derivado a esa parametrización y después también hacer que pase por el punto. Eso es una opción. Pero ¿qué pasa? Nosotros en realidad tenemos nada más, ¿sí? Nada más nosotros tenemos que el único detalle de la curva de nivel es que es un conjunto de nivel de esta función. ¿Y qué es lo que ocurre? Cuando nosotros tenemos una función de dos variables, los conjuntos de nivel, ¿sí? O mejor dicho, los gradientes a esa función en esos puntos son perpendiculares a los conjuntos de nivel. Esto es conceptual de lo que es la definición de un vector gradiente. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? El vector gradiente AG en 1, 1 va a ser perpendicular a esa recta tangente. Eso nos va a servir, ¿para qué? Nos va a servir básicamente para ver la orientación que tenga esa recta tangente en base a esto que sí lo podemos calcular. Entonces ya tiene un poco más de sentido esto. Pensemos, por ejemplo, cuál sería la fórmula original que necesitamos nosotros de la recta tangente, ¿no? Toda recta, así como todo plano, tiene una estructura que es muy parecida, muy clásica. Fíjense. En este caso, esta recta tangente al conjunto de G igual a 1 en el punto 1, 1 va a tener dos elementos. Primero un vector director y después un punto por el que pasa. El punto por el que pasa claramente es el 1, 1 porque es el punto que nos interesa calcular sobre la recta. Entonces, esto nos va a quedar como t, que es el escalar, por el vector director b más el punto, que en este caso es el 1, 1. Donde vamos a definir, B es el vector director de la recta, ¿no? Y en este caso B va a ser perpendicular a ¿quién? Al gradiente de G evaluado en 1, 1. Entonces ya tenemos, digamos, ya la estructura la tenemos, lo que hay que hacer después es sacar este gradiente, ¿ok? ¿Cómo sacamos el gradiente de G en el 1, 1? ¿Qué es el gradiente de G en el 1, 1? Básicamente son las derivadas parciales de G respecto de cada una de esas variables en el 1, 1. Pero a su vez, entonces retomamos, una vez que tenemos esto, la idea es tratar de decir, bueno, ¿cómo está hecho el gradiente de G en el 1, 1? Y para eso tenemos que pensar cómo está armada la función, ¿no? Porque fíjense lo siguiente, nosotros vamos a tener una composición del siguiente estilo, ¿sí? Nosotros ya habíamos armado toda la función, pero básicamente, ¿qué es lo que teníamos? Que primero entraba el u y b, ¿sí? En h, en la función h, y luego salía h de u y b. Eso entraba en la función f, ¿sí? H de u y b, que en este caso nos daba como x y, que son las variables de entrada de f. Entonces, esto lo que nos sale es como f de x y, o lo que es lo mismo, f de h de u y de b. Y esto se junta con otra cuenta, que en este caso nosotros vamos a tener, fíjense, para esta parte vamos a tener en la parte g, que es multiplicar esto con la variable u, que es la que entra en este lado, ¿no? Entonces ahí tenemos g como u por f. Entonces hay que tener, f es un escalar, ¿no? Porque obviamente estamos hablando en este sentido. Entonces, cuando nosotros hablamos del gradiente de g de u y de b, esto nos va a quedar como la derivada de g respecto de u y la derivada de g respecto de b. Entonces, en este caso, si hacemos la derivada de g respecto de u, fíjense, va a ser el primero derivado por el segundo sin derivar, que va a ser f, más el primero sin derivar por el segundo derivado, que es u por f derivado respecto de u, ¿sí? O sea, f derivado respecto de u. Y después tenemos, para la derivada respecto de b, u no tiene nada que ver, o sea que esto nos queda como u por f de b. Sería esa la estructura, ¿sí? En estos casos.
Bueno, entonces ahora tenemos que fijarnos qué es lo que ocurre con estas derivadas, porque fíjense, tenemos que ver la composición que tenemos en este caso. F es una función compuesta compuesta con h. Entonces, básicamente, nosotros vamos a tener que si f está compuesta con h de u y de b, si nosotros calculamos la matriz de derivadas parciales, ¿qué es lo que nosotros tendríamos? La matriz de derivadas parciales de f, ¿sí?, en el h de, en este caso el u y b es el 1, 1, entonces va a ser la matriz de derivadas parciales de f en el h de 1, 1, por la matriz de derivadas parciales de h en el 1, 1. Esto es la regla de la cadena porque es una composición. Entonces lo que vamos a tener va a ser, el h de 1, 1 es h1, 1, dijimos que era 1, 2. Entonces es la imagen, ¿no? Entonces esto nos queda como la matriz de derivadas parciales en el 1, 2 por la matriz de derivadas parciales del h en el 1, 1. Entonces, fíjense lo siguiente, ¿no? H de u y de b, en este caso nos quedaba como u y 2b, y 2b por u. Entonces, la matriz de derivadas parciales de h, para cualquier punto, nos va a quedar, según el orden, fíjense, esto sería h sub 1, que es la primera componente, y esto es h sub 2. Entonces tenemos la derivada parcial de h sub 1 respecto de u, derivada parcial de h sub 1 respecto de b, derivada parcial de h sub 2 respecto de u y derivada parcial de h sub 2 respecto de b. Es una matriz de 2 por 2, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, la matriz de derivadas parciales de h, en función de u y de b, nos va a quedar. No recuerden, vuelvo a escribirlo acá, que h u y de b nos queda como u y 2 por b de u. Entonces esto nos va a quedar la primera derivada respecto de u, que es 1, la segunda derivada, la segunda parte respecto de b, que nos queda como 2u, ¿sí? Vamos a ponerlo de esta forma, 2u, la segunda derivada respecto de u, que nos queda como 2b, y luego, en este caso, perdón, esta nos queda como 0, y acá esto nos queda como 2u. Entonces, esta matriz de derivadas en el 1, 1, que es el punto en cuestión, esto nos queda como 1, 0, 2 por 1, 2, 2 por 1, 2, ¿sí? Y ahora, la matriz de derivadas parciales de f en el 1, 2, ¿qué son? Es la derivada parcial de f de x en el 1, 2 y la derivada parcial de y en el 1, 2, porque son dos funciones que van, es una función que va de R2 a R. Entonces ahí tenemos que fijarnos en la definición del polinomio de Taylor. Fíjense que acá, como dato, ¿qué nos decía? Que el polinomio de Taylor de grado 1 de f en el 1, 2 estaba dado por lo siguiente, ¿no? 2x más 3 medios de y menos 4. ¿Qué estructura tiene el polinomio de Taylor de grado 1 para esta función? Esto va a ser la imagen de la función en el 1, 2 más la derivada parcial respecto de x, esto es lo que estamos buscando, ¿no?, por x menos 1, más la derivada parcial de y en el 1, 2 por y menos 2. ¿Sí? Entonces sería la estructura del polinomio de Taylor aplicado a este caso. Ahora, en ese caso, nosotros, sin hacer todo el desarrollo de toda la cuenta, podemos encontrar quiénes son los coeficientes, qué representan estos coeficientes que están multiplicando al x y al 3y. Porque fíjense, el coeficiente que va a acompañar al x en este polinomio sí o sí es la derivada parcial respecto de x. Y lo mismo con la derivada parcial respecto de y, que es este que vemos acá. Entonces, directamente hagamos todo el desarrollo, hacemos la distributiva y todo, pero vamos a encontrar eso, que las derivadas parciales son efectivamente esos números que nos muestran en ese caso, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Que la derivada parcial de x en el 1, 2 nos va a quedar como 2, que es lo que está multiplicando al x, fíjense, en ambos casos. Y de la misma forma, la derivada parcial de y en el 1, 2 nos queda como 3 medios. Entonces, esa sería la cuenta. Eso lo que nos permite es completar este vector en definitiva. Entonces, volvemos sobre la definición que teníamos antes, ¿no?, que en este caso, fíjense que nosotros tenemos que completar la derivada parcial de f en el 1, 1, ¿sí?, que en este caso sería de f compuesta con h en el 1, 1. Entonces esto nos va a quedar como el vector de f, que en este caso nos queda como 2 y 3 medios. Todo esto por la matriz que nos había quedado antes, que era el 1, 0, 2, 2. Entonces, haciendo la cuenta, fíjense, vamos a tener para la primera componente, esta es una matriz de 1 por 2, esta es una matriz de 2 por 2, con lo cual la matriz resultante va a ser de 1 por 2. 2 por 1, 2, 3 medios por 2 es 3, entonces tenemos 2 más 3 que es 5, y después tenemos 2 por 0 que es 2, es 0, 3 medios por 2 que es 3, o sea que nos queda como 5, 3. ¿Quién es quién en cada caso? Acá vamos a tener, esta es la derivada de f respecto de u,
¿sí? Y esta es la derivada de f respecto de b, ¿sí? Obviamente evaluadas en el 1, 1. Volvemos a la estructura del gradiente. Fíjense que acá teníamos el gradiente de g en el 1, 1, que esto nos quedaba como f, ¿sí? O la f compuesta con la f, digamos, compuesta con h, ¿sí? O sea, f compuesta con h del 1, 1, ¿sí? Más, y en este caso por 1, ¿no? Más 1 por la derivada parcial de f compuesta con h de 1, 1 respecto de u, que es este valor, ¿sí? Y después acá tenemos u, que era 1, por f compuesta con h de 1, 1, y la derivada parcial respecto de b. Entonces, reemplazando, f de h de 1, 1 es f de 1, 2, que es la imagen de 1, 2, ¿sí? Bueno, la imagen de 1, 2 tenemos que conseguirla, ¿sí? Desarrollando todos los términos del polinomio. Acá vamos a tener 1 por la derivada parcial, que en este caso es 5, y después acá tenemos 1 por 3. Vamos a volver un segundito acá para encontrar cuánto nos queda la imagen del 1, 2 ya teniendo el polinomio. Fíjense cuando hacemos la distributiva lo siguiente, ¿no? Yo voy a distribuir estos términos que ustedes ven acá. Esto nos va a quedar la imagen del 1, 2, en este caso, ¿sí? Más esta derivada parcial que es 2, 2 por x que es 2x, menos 2, más 3 medios por y, 3 medios por menos 2 que es menos 3. Con lo cual esto nos va a quedar como 2x más 3 medios de y, menos 2 menos 3 es menos 6 más la imagen del 1, 2. Si ustedes se fijan con el polinomio original, fíjense que los términos son casi iguales, de hecho son iguales, ¿no? 2x es igual a 2x, 3 medios de y es igual a 3 medios de y, y menos 4 es igual a esta resta que ustedes ven acá. Entonces, colorario de esto, la imagen del 1, 2 menos 6, que es este término, nos va a quedar igual que menos 4. La imagen del 1, 2 nos va a quedar como menos 4 más 6, con lo cual la imagen del 1, 2 nos va a quedar 2. ¿Ok? Entonces de acá venimos, hacemos la cuenta, esto nos queda como 2 más 5, y acá tenemos 3. O sea que el gradiente de g en el 1, 1 nos va a quedar como 7, 3. Ahora, lo que hay que hacer es buscar un vector que sea perpendicular a este, ¿sí? Entonces, si ustedes no, hay fórmulas, si ustedes no se acuerdan, directamente para todo vector perpendicular el producto escalar tiene que dar 0. Entonces decimos 7, 3 por el AB, en este caso nos va a quedar 0. 7A más 3B nos va a quedar como 0, con lo cual B lo podemos pensar como menos 7 tercios de A. Si tomamos, por ejemplo, A que valga 1, B por defecto va a quedar como menos 7 tercios. Volvemos a la fórmula, este sería nuestro vector director B, que en este caso es el 1 menos 7 tercios. Y finalmente, cuando volvemos a la ecuación de nuestra recta tangente, vamos a tener lo siguiente. La recta tangente a la curva de nivel g igual a 1 en el 1, 1, esto como nos quedaba, como el escalar t por el vector b más el punto en cuestión, que es el 1, 1. Entonces acá vamos a tener t por 1 menos 7 tercios, que es el vector que ya les digo es perpendicular al vector gradiente, más 1, 1. Y ya con esto queda la fórmula. No necesariamente hace falta que quede este vector, pueden elegir otro a, pero siempre tiene que cumplir esa condición que sea perpendicular al gradiente.